Geometría y arte tienen una profunda y estrecha relación que hoy vamos a conocer un poquito mejor a través de Geometrías, esta exposición que podremos visitar hasta el próximo 15 de octubre en la Universidad de Oviedo. Bueno, Santiago, esta exposición recoge una muestra de las obras de 13 artistas asturianos, pero cuéntanos cuál es su esencia, ¿por qué Geometrías? Bueno, yo creo que Geometrías es una exposición necesaria, porque estamos viviendo una época donde el mundo del espectáculo, de las luces, de las acciones para vivirlas en un instante, ¿no? Experimentar una experiencia inmersiva que dicen ahora y todo esto, ¿no? Todo me parece muy efímero, muy espectáculo y muy espectacular, pero que no tiene nada de trascendencia ni de reflexión detrás. Y estos artistas que están aquí recogidos, estos 13 artistas, para mí representan un poco la antípoda de tanto espectáculo. Esta sociedad del espectáculo en la que vivimos, que todo se consume rápidamente y que todo es efímero. Y sin embargo, estas creadoras, estos creadores que hay en Geometrías, gente que ha racionalizado, ha reflexionado, ha interiorizado el mundo de la creación desde un punto de vista que podríamos decir bastante radical, que está, como decía, lejos, muy lejos de lo que es el consumo de un arte fácil. También podría decirte de un arte sentimental, ¿no? Enseguida nos acercamos a la creación, nos acercamos a la ópera, nos acercamos a la danza, nos acercamos al teatro de una manera muy emocional, ¿no? Pero es que el ser humano, aparte de lo emocional, tiene lo racional. Y lo racional es tan imprescindible como lo emocional. Y parece que nos hemos olvidado de esa parte racional, que de hecho nos hace diferentes de otros seres, ¿no? Y por eso hay algo de reivindicación en Geometrías, y por eso te digo que para mí es un proyecto necesario. Y en este sentido que hablabas ahora, ¿no?, de cómo nos acercamos, para los que somos más profanos, ¿cómo nos recomendarías acercarnos a esa abstracción geométrica cuando vengamos a la exposición? Bueno, pues yo creo que la palabra clave es venir, o la actitud clave es venir sin prejuicios. O sea, entrar y contemplar, y yo creo que disfrutar y valorar. Yo creo que el mundo del arte es un mundo abierto a profundizar más, es decir, quiero saber más, quiero descubrir más, que eso ya es una cosa muy personal. Sí. O sea, yo me acerco a una obra de las que estamos viendo aquí y puedo simplemente valorar que esa armonía de colores, esa composición, me da una tranquilidad y una paz que yo creo que lo transmite esta exposición, y eso es suficiente. Yo no creo que porque hay que aspirar a más. Yo creo que el arte, si uno de los pilares del arte es la búsqueda de la belleza no es una cuestión física o figurativa solamente. La belleza tiene unos ingredientes muy básicos que están presentes en cada una de estas obras, que tiene que ver con la escala, que tiene que ver con el formato, que tiene que ver con el color, que tiene que ver con la forma, que tiene que ver con el plano, y que tiene que ver con elementos que, si se articulan bien, están en la base, es decir, en la esencia de lo que creo que es el arte, ¿no? El próximo 7 de octubre se celebra la Noche Blanca de Oviedo. Vamos a poder visitar esta exposición. Cuéntanos un poco, ese día la podremos visitar, no sé si va a haber más visitas guiadas. Sí, la universidad, Extensión Universitaria, va a programar una serie de visitas guiadas que las realizaré yo como comisario del proyecto, ¿no? Y sí que ya está establecido para la Noche Blanca una serie de pases o visitas que yo realizaré. Realmente yo soy profesor de arte, y esta parte pedagógica, didáctica, ¿no? Esto que yo creo que también es importante, que la gente que es muy reacia al arte contemporánea, la gente que es muy reacia a la abstracción, atraparlos de alguna manera, ¿no? Envolviéndolos en los discursos de cada uno de ellos, ¿no? A mí me parece que Geometrías resume muy bien no solo el panorama de esta corriente estética en el ámbito asturiano, sino que lo que muestra es cómo la geometría son mundos infinitos, y que no es una cosa compacta, cerrada y homogénea y fría, que va. La calidez que desprenden estas obras, ¿no? Algunas más distantes, mucho más racionales, y otras más emocionales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que animo a todo el mundo a que se acerque y que viva la experiencia, que las experiencias artísticas no tienen por qué ser siempre positivas o decir qué bonito, pues también puede ser que te lleven a la reflexión, ¿no? O el cuestionamiento, o a los porqués.
si no vivimos siempre preguntándonos por qué es, no sé, sería una vida plana. Sí, totalmente. Y hablando de porqués y de preguntarnos cosas, ¿tú crees que como sociedad valoramos la importancia de que existan espacios expositivos como estos y bueno, iniciativas como estas? ¿Lo valoramos o...? Bueno, yo creo que todo va en función, por un lado, de los intereses y las sensibilidades de la sociedad. Hay muchos y variados. Yo creo que cada vez más la sociedad asturiana, refiriéndonos a nuestro entorno, se va acercando al mundo del arte contemporáneo, ¿no? El papel que cumplen las instituciones, los distintos museos que hay en nuestra comunidad es fundamental, ¿no? Pero yo creo que también este espacio en el que estamos, que es la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, es un espacio necesario porque además le da esa especie de impronta académica, de decir, es una exposición importante que dentro está de la Casa de la Cultura y de la Educación, ¿no? Que es la academia. Entonces yo sí creo que estos espacios son necesarios, incluso que tendría que haber muchos más espacios. Y las galerías privadas también son necesarias, porque yo creo que los espacios privados son donde se apuesta por los nuevos valores que luego formarán parte de este patrimonio que tenemos ahora en geometrías, ¿no? Ya para acabar, decía Platón en su Academia algo así, no lo voy a parafrasear porque igual meto la pata, pero decía algo así como que aquí no entre quien no sepa de geometría. Nosotros vamos a hacer lo contrario que Platón, vamos a invitar a todo el mundo a venir, pero me gustaría que me dijeras tú, porque sí o sí, hasta el 15 de octubre tenemos que venir a ver geometrías. Bueno, lo primero por curiosidad, la curiosidad de ver toda esta variedad, riqueza, pluralidad que puede dar una corriente tan concreta en apariencia como puede ser la abstracción geométrica, ¿no? Y luego porque yo creo que la gente se va a sorprender porque cada una de estas obras no es que te vaya a emocionar, que hay gente que se emociona delante de elementos abstractos, ¿no? Te va a sorprender y bueno, y te puede dar pie a que descubras nuevos valores, ¿no? Pues nada más, esto queda dicho, nos vemos hasta el 15 de octubre aquí en la sala de exposiciones de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias, Santiago, por recibirnos. Gracias a vosotros.